¿Y si te dijera que, a veces, la vida disfruta de darle la vuelta a la mesa justo cuando alguien cree tener todo bajo control? Suena polémico, ¿verdad? Pero es real. El dinero puede comprar comodidad, pero no borra los errores del pasado, no compra dignidad, y mucho menos devuelve lo que se ha perdido. Esta es de esas historias emocionantes que empiezan con desprecio, pero terminan con finales inesperados, de esos que arrancan silencio hasta a quien más le gusta juzgar. En medio de un supermercado cualquiera, entre pasillos llenos de estantes comunes, un millonario creía que podía medir a las personas por la ropa que vestían, por lo que llevaban en las manos, o incluso por lo que aparentaban valer. Solo que el destino, con su ironía afilada, decidió mostrarle que el pasado siempre encuentra la manera de aparecer. Lo que él no sabía era que, detrás de aquella mujer sencilla y embarazada, había una verdad capaz de desmoronar todas sus certezas. Prepárate, porque lo que vas a escuchar ahora no es solo un relato de humillación. Es un espejo que refleja nuestras propias decisiones. ¿Cuántas veces hemos despreciado a alguien sin imaginar la historia que esa persona cargaba? ¿Y si, al hacer eso, estuviéramos cerrando puertas que nunca más se abrirán? Este relato es una provocación directa. No basta con tener poder, hay que aprender a respetar, porque, cuando el destino decide enseñar, no pregunta si estás preparado. En el supermercado, una escena que parecía común escondía una gran lección. La mujer embarazada, sencilla en su apariencia, llevaba apenas algunas frutas en la bolsa, cuando el millonario, con su traje impecable, le lanzó una mirada de puro desprecio. No necesitó decir mucho. La forma en que arqueó la ceja, cómo apartó el carrito y cómo comentó en voz alta que ciertas personas ocupan espacio en vano, ya era suficiente para herir. Es curioso cómo, en los escenarios cotidianos, el orgullo insiste en disfrazarse de normalidad. El silencio de ella dolía más que cualquier respuesta. ¿Quién no ha vivido algo parecido? Esa sensación de tragar en seco frente a una humillación pública, sin fuerzas para reaccionar. Es en ese punto donde muchas historias emocionantes comienzan, con alguien reducido a la mirada ajena, pero que guarda dentro de sí una fuerza que aún nadie percibe. En el fondo, lo que parecía debilidad no era otra cosa que dignidad en estado puro, y la dignidad, amigo mío, siempre encuentra su camino. Mientras algunos reían y otros fingían no ver, ella simplemente bajó la cabeza y siguió adelante. Y aquí está un detalle importante. A veces, el verdadero poder no está en responder en el calor del momento, sino en dejar que el destino haga el trabajo de revelar las verdades. Es como cuando alguien te critica por no tener un coche nuevo, pero meses después necesita pedirte prestado justamente ese coche sencillo que despreció. La vida tiene de esas ironías, y en ese pasillo del supermercado, una más estaba a punto de dibujarse. El millonario, tan acostumbrado a medir el valor en cifras y apariencias, no se dio cuenta de inmediato de quién estaba frente a él. La mujer sencilla, embarazada y cansada, ya había sido parte de sus días más intensos. Eran jóvenes cuando soñaron juntos con una vida tranquila, quizás una casa modesta, niños corriendo por el patio, y la promesa de que el amor sería suficiente. Pero él, seducido por el brillo del poder, prefirió seguir solo. ¿Cuántas veces no cambiamos certezas invisibles por ilusiones brillantes? Es curioso notar cómo la memoria, cuando llega, golpea como un puñetazo en el estómago. Él recordaba su risa por cosas pequeñas, cómo le gustaban las flores simples recogidas en el jardín, o cómo creía que la felicidad estaba en los detalles, y pensar que abandonó todo eso para perseguir cenas lujosas, viajes interminables y reuniones sin fin. Lo que llamaba éxito en realidad era una fuga. ¿Quién no se ha dejado engañar alguna vez por una promesa de grandeza que terminó costando demasiado? Mientras apilaba en el carrito productos caros que probablemente ni siquiera consumiría, no percibía que el mayor desperdicio de su vida ya estaba hecho. El pasado, que parecía olvidado, seguía respirando frente a él, y no había manera de ignorarlo. Es como esa fotografía antigua que encuentras en el fondo de un cajón. Aunque amarillenta, todavía tiene el poder de arrancarte lágrimas. El supermercado en ese instante se convirtió en algo más que un lugar de compras. Se transformó en un escenario donde las elecciones definen destinos. En la fila de la caja, lo improbable ocurrió.
El millonario, distraído con el celular y sus mensajes de negocios, escuchó un nombre que resonó, el de ella. Bastó un segundo para que el tiempo se detuviera. La voz, aunque marcada por el cansancio, era inconfundible. Se quedó helado. El corazón se desbocó, como queriendo avisarle que algunas historias emocionantes jamás quedan enterradas en el pasado. No importa cuántos años pasen, ciertas voces siempre serán anclas de recuerdos. Cuando levantó los ojos, ya no había cómo negar. La mujer embarazada que había despreciado instantes atrás era la misma que, un día, creyó en promesas de amor eterno. El impacto en su rostro era casi vergonzoso. ¿Cómo alguien que coleccionaba conquistas y aplausos podía sentirse tan pequeño frente a una simple mirada? La vida, con su ironía afilada, le presentaba un espejo que ningún dinero sería capaz de romper. El silencio de ella era un grito. No había acusaciones, tampoco rencor explícito, pero la ausencia de palabras pesaba como una sentencia. Es como cuando un amigo al que traicionaste no necesita decir nada. El vacío en sus ojos ya lo dice todo. Y es justamente ese silencio el que suele enseñar más que 1000 discursos. El millonario, allí parado, sintió en la piel lo que significa ser recordado no por lo que se tiene, sino por lo que se ha perdido. Entre los susurros de la fila y las miradas curiosas, una verdad inesperada atravesó el aire. Alguien comentó que el padre del bebé había fallecido recientemente en un accidente. De repente, el peso de la escena se duplicó. Ya no se trataba solo de una mujer embarazada humillada en público, sino de alguien que cargaba la dolorosa pérdida de quien amaba. ¿Cuántas historias emocionantes empiezan así, con una ausencia que lo cambia todo y obliga a la persona a aprender a ser fuerte cuando menos lo esperaba? La revelación cayó sobre el millonario como una avalancha. Él, que se enorgullecía de controlar el rumbo de su vida con dinero e influencia, comprendió que allí estaba frente a algo incontrolable, la muerte. Ninguna fortuna compra el regreso de quien partió, ningún cheque firmado alivia la nostalgia. Ese detalle es tan real que, en cualquier clase social, el dolor de la despedida nos iguala a todos. Por eso tantas veces vemos a millonarios en funerales llorando igual que cualquier persona humilde. Allí, no existe diferencia. Para ella, cada paso en el supermercado era más que un esfuerzo físico, era la memoria viva de quien ya no estaba a su lado. Y aquí surge una reflexión poderosa. Cuando juzgamos a alguien, no sabemos el peso que carga en los hombros. Es como ver a una persona distraída en el tráfico y gritarle sin imaginar que tal vez va rumbo al hospital para despedirse de un ser querido. En el fondo, nadie conoce la historia completa del otro. Y, en ese momento, el silencio de ella llevaba una narrativa mucho más fuerte que cualquier palabra podría explicar. El multimillonario, aún atónito, intentó acercarse. Balbuceó palabras inconexas como quien busca a toda prisa un remedio para años de descuido. Pero ella, firme, simplemente levantó la mirada y dijo con calma que ya no había espacio para disculpas. Es impresionante cómo, en ciertas historias emocionantes, la dignidad habla más fuerte que el rencor. Y cuando eso sucede, el silencio del alma vale más que cualquier perdón tardío. Él, acostumbrado a comprar puertas abiertas, descubrió allí que algunas simplemente permanecen cerradas. Y no es por maldad, sino porque las heridas profundas no se curan con promesas de cambio de última hora. ¿Cuántas veces has visto a alguien correr detrás de quien despreció, solo para darse cuenta de que el tiempo no regresa? El arrepentimiento, cuando llega tarde, se transforma en un maestro cruel. Enseña, pero cobra caro por la lección. La mirada de ella, cargada de dignidad, era casi un espejo. Le mostraba que la riqueza no es poder absoluto, porque no borra las elecciones que costaron amores, sueños y confianza. Es como intentar pegar un jarrón de cristal roto. Por más esfuerzo que se haga, las marcas siempre estarán allí. Y en ese pasillo, ante tantos ojos, la escena mostraba que la vida no es un contrato que se renegocia. A veces, es una sentencia que se cumple. En la caja, la escena parecía banal, pero escondía un peso gigantesco. La mujer embarazada sacó del bolso unas monedas contadas cuidadosamente, como quien mide cada centavo. El multimillonario, acostumbrado a tarjetas ilimitadas y billetes de alto valor, quedó paralizado ante aquel gesto. Era como si el sonido de las monedas cayendo sobre el mostrador
resonara más fuerte que cualquier discurso. Las historias emocionantes muchas veces están justamente en esos detalles que casi pasan desapercibidos. Sintió el corazón apretarse como nunca. Por primera vez entendió que su fortuna no valía nada frente a aquella simplicidad. El contraste era brutal. Mientras él se perdía en cifras, ella encontraba fuerza en lo poco que tenía. Es como esa persona que guarda una vianda sencilla hecha en casa, pero llena de amor, mientras otra gasta fortunas en restaurantes sin saborear lo que realmente importa. El dinero compra cosas, pero no compra sentido. El gesto de ella no se trataba solo de pagar las compras, sino de dignidad. No pidió rebaja, no se quejó, no mostró vergüenza. Simplemente hizo lo que tenía que hacer con una firmeza silenciosa. Y ahí estaba la gran lección. Muchas veces, quien parece tener menos es quien carga más riqueza interior. El multimillonario, ante aquella escena, sintió el suelo temblar, el pasado, la ausencia, el arrepentimiento y ahora las monedas. Todo se unía para mostrar que ciertas verdades no tienen precio. Al salir del mercado, ocurrió algo inesperado. Dos jóvenes que ni siquiera la conocían se acercaron y ofrecieron ayuda para cargar las pesadas bolsas. La mujer, aún en silencio, aceptó con una sonrisa discreta. Ese simple detalle mostró que, mientras algunos la despreciaban, otros la reconocían como alguien digna de cuidado. Es curioso cómo las historias emocionantes muchas veces revelan que la bondad viene de donde menos la esperamos. El multimillonario permaneció inmóvil, observando la escena con un nudo en el pecho. Por primera vez en mucho tiempo se sintió pequeño, no por el tamaño de su fortuna, sino por el vacío que llevaba dentro. Es como estar en una sala llena de gente y aún así sentirse solo, un silencio que no es externo sino interno, y en ese silencio, descubrió que la ausencia de palabras puede doler más que cualquier acusación. Mientras ella se alejaba, sostenida por desconocidos, él seguía allí, como si sus pies estuvieran clavados en el suelo. La vida parecía darle una lección cruel, la de que la dignidad atrae respeto, incluso en silencio, mientras que la arrogancia solo atrae soledad. Ese contraste lo perseguiría durante días, quizás años. Al fin y al cabo, el silencio de ella no terminó en el mercado. Era el tipo de silencio que resuena en la mente de quien sabe que ya perdió la oportunidad de reparar lo que realmente importaba. Ya en su mansión, rodeado de lujo, el multimillonario se vio acechado por los recuerdos. Cada carta antigua guardada en un cajón parecía gritar lo que intentó olvidar, los sueños que había dejado atrás. En su juventud, creía que bastaba conquistar el mundo para ser feliz, pero ahora descubría que había conquistado todo, menos lo que realmente tenía valor. Es como alguien que colecciona trofeos y medallas, pero no tiene a nadie que aplauda sus victorias. Esa noche, el silencio de los enormes pasillos era ensordecedor. Lloró solo, no por el desprecio que había mostrado horas antes, sino por la conciencia de que había perdido a la única persona que lo amó de verdad. Es curioso cómo los finales inesperados no están hechos solo de sorpresas, sino también de recuerdos dolorosos. El destino, en este caso, no trajo reconciliación, sino apenas la memoria cruel de decisiones que nunca más podrían deshacerse. Mientras miraba las cartas, se dio cuenta de que la avaricia le había robado lo esencial: tiempo, afecto, compañía. Todo aquello que él creía debilidad, ahora parecía la mayor de las fortunas. Pero el destino no devuelve lo que se pierde, y al enfrentar la soledad de su propia cama, el multimillonario descubrió que algunas lágrimas, por más sinceras que sean, llegan demasiado tarde. Era el tipo de dolor que no se compra, no se negocia y no se olvida. Esa historia no tuvo reconciliación. Y es precisamente ahí donde reside su peso. ¿Cuántas veces, al escuchar una de esas historias emocionantes, esperamos ansiosos el abrazo final, el perdón que lo resuelve todo, la oportunidad de empezar de nuevo? Pues aquí no. El multimillonario, acostumbrado a conseguir siempre lo que quería, descubrió que no toda historia termina con un final feliz. Ese es el gran paradoxo del destino. A veces no entrega redención, entrega aprendizaje, y es justamente ese tipo de finales inesperados el que más nos conmueve, porque coloca un espejo frente a nosotros. Y el millonario volvió a casa con la sensación de derrota, no una derrota financiera. Al fin y al cabo,
Su fortuna seguía intacta, sino una derrota que dolía en el alma. Por primera vez, sintió que todo su patrimonio era irrelevante. Autos de lujo, relojes costosos, mansiones, nada llenaba el vacío que había dejado el silencio de ella. Era como tener miles de libros en la estantería y descubrir que no había nadie a su lado para escuchar las historias que llevaba en el corazón. La riqueza material, cuando no hay con quién compartirla, se convierte en una carga. Ese es el tipo de final que incomoda, porque revela que el arrepentimiento tardío es inútil. ¿Cuántas personas esperan toda una vida para pedir perdón? Lo dejan para mañana, creyendo que siempre habrá tiempo, pero el mañana, muchas veces, no llega. Es como aquel hijo que promete visitar a su madre la próxima semana, hasta que un día recibe la noticia de que ella ya no está. La vida cobra caro la postergación emocional, y el millonario lo descubrió de la forma más dolorosa. La escena en el supermercado resonó en la ciudad durante días. La gente comentaba en voz baja lo que había presenciado. Algunos hablaban del coraje silencioso de la mujer, otros destacaban el peso del arrepentimiento reflejado en el rostro de él. Y todavía había quienes se preguntaban, ¿cuántas veces yo mismo he actuado así sin darme cuenta? Las historias emocionantes tienen ese poder. No son solo sobre quién las vive, sino también sobre quién las observa y se reconoce en el espejo de la narrativa. El millonario, solo en su mansión, se convirtió en símbolo viviente de una verdad incómoda. No todo arrepentimiento encuentra perdón. Eso no significa que el perdón no exista, sino que no es automático. No es una obligación, y mucho menos una moneda de cambio. Cada gesto de irrespeto tiene su peso, y algunas marcas permanecen para siempre. Descubrió, demasiado tarde, que pedir disculpas no garantiza reconciliación. A veces lo único que podemos hacer es aprender del vacío que queda. Y aquí está la parte más provocadora. ¿Quién dijo que los finales tristes no enseñan más que los felices? La ausencia del abrazo, la falta de reconciliación, el silencio doloroso, todo eso transforma el corazón de quien observa. Al fin y al cabo, ¿no aprendemos más de las caídas que de las victorias? Piensa en cuántos cambios reales en tu vida nacieron de un error, de una pérdida, de un dolor que juraste que no podrías soportar. Esa es la esencia de la lección amarga. No siempre es necesario ganar para salir transformado. Quizás este sea el mensaje más importante. Respetar antes de que sea tarde. No esperar a que el destino nos exponga frente a una multitud para recién entonces comprender que la dignidad no tiene precio. Es como aprender a valorar la salud solo cuando se pierde, o dar importancia al tiempo en familia, solo cuando el reloj ya no gira a nuestro favor. El millonario fue expuesto en el supermercado, pero ¿cuántos de nosotros estamos siendo expuestos en silencio dentro de nuestras propias decisiones? Y en el fondo, eso es lo que queda. Una historia sin reconciliación, pero con impacto. Una escena que no trajo perdón pero sí reflexión. El millonario siguió con su fortuna pero nunca más con la misma paz. Los clientes siguieron con sus rutinas, pero llevando consigo un poderoso recordatorio. El respeto siempre es la elección más barata y, al mismo tiempo, la más valiosa. Y tú, al leer esta historia, también necesitas preguntarte, ¿vas a esperar perder para aprender? ¿O vas a elegir cambiar antes de que sea demasiado tarde? Porque la vida no espera, no envía un aviso previo antes de enseñar sus lecciones. A veces es en un supermercado, en la fila de un banco, o en una conversación rápida donde nos muestra que nadie es demasiado pequeño para ser ignorado. Y lo curioso es que, cuando nos detenemos a reflexionar, percibimos que los momentos que más nos transformaron no fueron los de fiesta y celebración, sino aquellos en los que nos enfrentamos al dolor, a la pérdida, a la despedida. Esos momentos forjan el carácter, revelan valores y nos recuerdan lo que realmente importa. El millonario terminó su noche rodeado de lujo pero vacío de paz. Y eso es un espejo para todos nosotros. ¿De qué sirve acumular riquezas externas si por dentro nos volvemos miserables? El destino, con su ironía silenciosa, no le devolvió la oportunidad de empezar de nuevo. Y es precisamente esa ausencia de reconciliación lo que hace que esta historia sea tan poderosa, porque nos obliga a ver que no todo arrepentimiento encuentra perdón, y que la única manera de evitarlo es actuar antes de que sea demasiado tarde. Así que te dejo una última provocación.
¿Estás dispuesto a hacer el cambio que tanto esperas en los demás? ¿Estás preparado para tratar cada encuentro como una oportunidad de sembrar respeto? La respuesta está en tus manos. Y si esta historia te conmovió, si despertó en tu corazón la conciencia de que los finales inesperados pueden suceder en cualquier momento, no te lo guardes solo para ti. Compártelo, reflexiona y, sobre todo, cambia tu forma de actuar. Porque cada nuevo día puede ser el recordatorio que necesitabas para transformar tu vida antes de que llegue el arrepentimiento.